Hola, mi nombre es Alejandro Martínez López, soy residente de anestesiología del tercer año y ahora veremos el tema lesiones supratentoriales y medidas antiedema. Como introducción, tenemos que los tumores supratentoriales son tumores los más frecuentes del sistema nervioso central. Su manejo anestésico exige de un profundo conocimiento de la fisiología cerebral y debe ir enfocado a mantener una adecuada perfusión cerebral, evitar agresiones cerebrales secundarias, favorecer unas condiciones quirúrgicas óptimas a través del control de la presión intracraneal, lograr una adecuada neuromonitorización y facilitar el despertar rápido y suave que permita, en ausencia de complicaciones, una evaluación neurológica precoz. El manejo adecuado de estos pilares tendrá un impacto directo en el resultado neuroquirúrgico y en el pronóstico del paciente tras la resección. Veremos ahora un caso clínico real. Es una paciente femenina de 40 años que ingresa al área de cirugía. Como antecedentes familiares, solo cuenta con una madre con diabetes mellitus tipo 2, el resto preguntado y negado. Personales patológicos, alergias negadas, traumáticos negados, transfusionales positivos, sin reacción en el septiembre del 2020. Antecedente de SEA de mama en el 2019. En manejo con quimioterapia 8 ciclos, 3 ciclos de radioterapia que finalmente terminan en una mastectomía radical para septiembre del 2020. Personales no patológicos, originaria de Córdoba, residente en Amatlán, ama de casa, Estado Civil Unión Libre Católica. Toxicomanías, tabaquismo y alcoholismo social, resto preguntado y negado. Su padecimiento actual inicia en abril del 2023 con dolor braquial izquierdo y se agrega hace un mes con proptosis ocular izquierda, así como diplopía desde hace exactamente 18 días, neurológicamente sin alteraciones, proptosis ocular izquierda con diplopía horizontal y papeledema a la oftalmoscopía, motor íntegro bilateralmente. Cuenta con una tomografía y una resonancia de cráneo en la que se revela una tumoración supratentorial del tope temporal o del tercio externo esfenoidal, que erosiona la pared lateral orbitaria y entra obliterando en el nervio óptico, causando proptosis de 8 milímetros. Es valorada en la consulta externa y programada para la realización de una exéresis de dicha tumoración. La exploración física: peso de 64 kilos, ideal 56, corregido 60, una talla de 1,57 y MCD de 25.9. Signos vitales: TA 130/90, respiratoria de 14, cardíaca de 76, temperatura 36 y saturación 98. Exploración física el día de la cirugía. Es una paciente que se encuentra consciente, orientada, con una escala de Glasgow 15 de 15, una escala FOV de 14. Es normocéfala, con presencia de parche en gasa en ojo izquierdo, exploración de pares craneales, 1 no valorado, 3, 4 y 6 del lado izquierdo con oftalmoplejía, ojo derecho sin alteraciones, 5 y 7 al 12 sin alteraciones aparentes, ojos con anisocoria, normoreflexia en el ojo derecho, ojo izquierdo con reflejo pupilar consensuado y fotomotor disminuidos. Ausencia de movilidad total del ojo izquierdo. Se aprecia exosternus izquierdo, piel y mucosas hidratadas. Cavidad oral con ausencia de canino superior izquierdo. Cuello con presencia de masa en el lado izquierdo, móvil de 2 a 1 centímetros aproximadamente. Duro, fijo, apenas profundos, no dolorosos, sin más agregados. Campos pulmonares con buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular presente. Ruidos cardíacos rítmicos sin agregados patológicos. Abdomen blando, depresible, peristalsis presente, sin datos de irritación peritoneal. Extremidades íntegras con una fuerza 4 de 5 en las 4 extremidades. Tono muscular y arcos de movimiento conservados, adecuado y llenado capilar. La cirugía que se propone es una craniectomía frontotemporal, una orbitotomía lateral izquierda para hacer una resección tumoral, la cual se realiza el 9 de agosto del 2023. Sus exámenes laboratoriales de ese día: biometría hemática, química sanguínea,
electrolitos séricos y tiempos de coagulación. Esta es la resonancia magnética de ese día. Bueno, hasta ahí pueden poner en los comentarios los datos pista, los datos que ustedes les hacen sospechar en su diagnóstico. Objetivos del tema: recordar la anatomía y la fisiología, manifestaciones clínicas, consideraciones anestésicas y conclusiones. Epidemiología. Aunque los tumores primarios del sistema nervioso central suponen solo el 2% de las neoplasias en adultos, son una importante causa de discapacidad y mortalidad en comparación con otros cánceres. De estos, más del 80% son supratentoriales. La edad promedio suele ser de 57 años. Más de la mitad son malignos y la incidencia a manera exacta pues se desconoce. De estos supratentoriales, los más frecuentes son los gliomas y los meningiomas. Y en un tercer lugar, un poco más apartado, los adenomas hipoficiarios. Tumores supratentoriales. Son todos aquellos que se localizan por encima de la tienda del cerebro, pudiendo afectar a los hemisferios cerebrales, a los ganglios basales, tálamo, hipotálamo, ventrículos laterales y cuerpo calloso. Los lóbulos frontal, temporal y parietal son las localizaciones más frecuentes. La región supratentorial está delimitada inferiormente por el tentorium y superiormente por la dura madre y el hueso, creando un sistema rígido no compliante que alberga un volumen fijo en su interior: 85% cerebro, 10% líquido cefalorraquídeo y 5% sangre aproximadamente, cuyo equilibrio dinámico depende de la presión intracraneal. Solo un tercio de los tumores primarios son malignos. No obstante, la frecuencia del tipo de tumor y el grado varían según la edad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, clasifica los tumores cerebrales en 4 grados, del 1 al 4, en orden ascendente de agresividad, representando el grado 4, por ejemplo el glioblastoma multiforme, pues una mayor destrucción tisular, necrosis y edema asociado, a diferencia de los tumores de bajo grado del 1 al 2, que se asocian a efectos secundarios neurológicos mínimos. El conocimiento del tipo tumoral y el grado es importante, ya que determinarán el manejo quirúrgico y las complicaciones potenciales. Los meningiomas son los de mayor frecuencia, se presentan más en mujeres, tienen una baja malignidad, aunque una alta recurrencia. Son altamente vascularizados, lo que en tiempo quirúrgico representa importantes pérdidas hemáticas. A veces son difíciles de localizar. Por ejemplo, en el abordaje frontal requiere atravesar los senos sagitales, tiene un importante riesgo de embolia gaseosa. Frecuentemente tienen un gran tamaño y tienen un importante edema peritumoral. Los gliomas, estos pueden ser astrocitomas, oligodendrogliomas o glioblastomas multiformes. También tenemos metástasis, algunas como el riñón y el melanoma, linfomas, tumores hipoficiarios y craneofaringiomas. Las masas supratentoriales suelen manifestarse con cefalea, convulsiones o déficits neurológicos como alteraciones sensitivo-motoras, afasias o alteraciones visuales, acompañados o no de signos propios
de aumento de la presión intracraneal. La mayoría de estos tumores se diagnostican a través de una prueba de neuroimagen, como la resonancia magnética con contraste, y esto tras la aparición de síntomas. La resonancia magnética revelará una masa importante, frecuentemente rodeada de un halo de edema vasogénico. La tomografía computarizada quedará habitualmente relegada a entornos de emergencias, a la necesidad de una vista detallada de estructuras óseas y en los casos en los que la resonancia magnética esté contraindicada. La cirugía suele indicarse para el diagnóstico, la exámenes o la reducción de la masa tumoral, para el manejo sintomático de la presión intracraneal. El objetivo debe ser siempre eliminar la máxima cantidad tumoral sin producir un déficit neurológico. El manejo de los tumores supratentoriales requiere comprender los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la regulación y el control de la presión de perfusión cerebral y de la presión intracraneal, el impacto que ellas tienen las diversas intervenciones anestésicas sobre esto. Por lo tanto, la anestesia para tumores supratentoriales requiere una comprensión de la fisiopatología del aumento de la presión intracraneal localizado o generalizado, la regulación y el mantenimiento de la perfusión cerebral, así como evitar agresiones sistémicas secundarias al cerebro. Agresiones como aumento de la presión intracraneal, como desgarro de los vasos cerebrales, epilepsia o vasoespasmos, hipoxemia, hipotensión, hipertensión. Siempre debemos mantener una TA normal, hiposmolaridad o hiperosmolaridad. Igual debemos tener una osmolaridad normal, así como una normoglucemia y una temperatura normal. El esquema de Monro-Kelly dicta que debe de haber un equilibrio entre el contenido del líquido cefalorraquídeo, el cerebro y la sangre, y el continente, la bóveda craneana, para que no exista un aumento de la presión intracraneal. El equilibrio entre el contenido y el continente hará que tengamos una presión intracraneal normal. El aumento de alguno de sus contenidos ocasionará un aumento de la presión intracraneal, lo que ocasiona una presión de perfusión cerebral menor, y si aumenta la PIC, impedirá que llegue el flujo sanguíneo cerebral. La hipótesis establece que el cráneo se comporta como un compartimento rígido con un volumen fijo en su interior. El cráneo y sus componentes internos, sangre, líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral, crean una especie de equilibrio en donde, al existir un aumento o disminución de volumen de uno de los tres componentes, tiene que haber una compensación por parte de los otros dos componentes. El principal tampón para incrementar los volúmenes son el líquido cefalorraquídeo y, en menor grado, la sangre. Aquellos tampones responden al incremento de volumen, existiendo un desplazamiento por parte del líquido cefalorraquídeo o de la sangre venosa. Aquellos mecanismos compensatorios son capaces de mantener la presión intracraneal dentro de los rangos normales ante cambios de volumen inferiores a 120 mililitros. La localización, el tamaño y el tipo del tumor van a ser determinantes de la capacidad cerebral de compensación, de forma que aquellos cambios que ocurren lentamente producirán menos efecto que aquellos otros que ocurren de forma muy aguda. Este es el motivo por el que los pacientes con grandes meningiomas pueden presentar una presión intracraneal normal o mínimamente elevada, mientras que los gliomas de alto grado, con crecimiento muy rápido y rodeado de intensos edemas vasogénicos, o aquellos tumores que presentan un pequeño grado de sangrado de forma aguda, pueden generar elevaciones sintomáticas de la presión intracraneal. El aumento significativo de la presión arterial media en respuesta a una PIC aumentada para tratar de mantener una presión de perfusión cerebral da origen al síndrome de Cushing, propio de la hipertensión intracraneal.
y caracterizado por hipertensión arterial, bradicardia refleja y un patrón respiratorio regular por compresión del tronco encefálico. Esto representa una urgencia neuroquirúrgica. La mayoría de las estrategias desarrolladas en el manejo anestésico de los tumores supratentoriales giran en torno a la preservación de la presión de perfusión cerebral a través del mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y del control de la presión intracraneal. Tanto la hipertensión como la hipotensión repercuten de forma negativa en el flujo sanguíneo cerebral. La primera, hipertensión, puede provocar aumento de la presión intracraneal, edema o hemorragia, especialmente cuando los mecanismos de autorregulación están comprometidos. Mientras que la segunda, la hipotensión, puede provocar isquemia cerebral por disminución de la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable en torno a 50 mililitros por 100 gramos por minuto, en un amplio rango de presión arterial media, entre 50 y 150 milímetros de mercurio, gracias a la autorregulación cerebral, un mecanismo de protección por el cual cambios de las resistencias a nivel arteriolar son capaces de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante independientemente de los cambios de la presión arterial y de la presión de perfusión cerebral. Aunque el flujo sanguíneo cerebral suponga una pequeña fracción del contenido intracraneal, puede compensar aumentos agudos de la presión intracraneal. Los anestésicos y su relación con el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y el metabolismo cerebral. A grandes rasgos, los anestésicos volátiles tienden a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo el metabolismo cerebral, aumentando la presión intracraneal. A diferencia de los anestésicos intravenosos, de ellos de elección del propofol, que por el contrario presentan una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral. De igual forma, disminución del metabolismo cerebral, pero al contrario, pues con una disminución de la presión intracraneal. Otro mecanismo que es un poco distinto es la ketamina, que produce una disminución del metabolismo cerebral. Por otro lado, los opioides tienden a tener una disminución no tan importante, pero finalmente disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por el contrario, aumentan el metabolismo cerebral, disminuyendo también la presión intracraneal. Los principales objetivos en el manejo de anestésicos en la reacción de tumores supratentoriales. Mantener la homeostasis cerebral. Esto optimizando la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral, para preservar una autorregulación y una vasorreactividad al CO2. Disminuir el consumo metabólico cerebral, aplicar medidas de neuroprotección que preserven tanto el territorio cerebral y eviten lesiones secundarias. Mantener una normocapnia, optimizar las condiciones quirúrgicas, intermediar el drenaje venoso, una ventilación para mantenerlos en una normocapnia o una hipocapnia. El uso de distintos agentes anestésicos, drenaje de líquidos cefalorraquídeo y el uso de osmoterapia. Garantizar una rápida recuperación. Esto pues evitando sedantes de acción prolongada. Revertir el bloqueo neuromuscular. Evitar esfuerzos y tos. Evitar o tratar las crisis hipertensivas. Periodo preanestésico, historia clínica, el estado neurológico. El estado neurológico actual
con especial énfasis en la presencia de signos de hipertensión intracraneal. El nivel de conciencia deprimido o la alteración del reflejo de tos o nauseosa aumenta el riesgo de broncoaspiración. Los anticomiciales, los pacientes que están en medicación con ellos deben de continuarla por el periodo perioperatorio para prevenir estas crisis. Estos medicamentos pueden afectar el metabolismo de una gran variedad de fármacos, principalmente los relajantes musculares. Vía aérea. El movimiento de la cabeza y del cuello pueden afectar tanto la intubación como la posición y la colocación del arco de Mayfield. Fundamentalmente debemos de prever si es que un paciente tiene una vía aérea difícil. Evolución física del estado mental, signos como el papiledema que nos hablan de un aumento de la presión intracraneal, signos de respuesta de Cushing como vimos previamente, medicamentos como los esteroides, entre ellos la dexametasona, que sirve para disminuir el edema peritumoral, normalmente se mantendrá, a excepción de los fármacos que alteren la hemostasia. Estudios de imagen como la TAC o la resonancia magnética muestran la ubicación y el tamaño del tumor, la existencia de edema o hidrocefalia, la proximidad de los senos venosos y signos de aumento de presión intracraneal. Pueden dar una idea del riesgo de hemorragia y embolia gaseosa. Evaluación del estado de hidratación. Pacientes con fiebre, pacientes que tengan reposo en cama mucho tiempo, cómo está su ingesta de líquidos y cómo está su diuresis. Diagnóstico de trabajo neurológico. Evaluar el tipo de tejido de la tumoración. Retomando el caso clínico previo, este fue el manejo anestésico que se le dio. El diagnóstico fue en meningioma frontoorbital izquierdo. La cirugía propuesta fue una restricción tumoral. La técnica anestésica utilizada fue anestesia total intravenosa. El tipo de monitoreo fue invasivo. La profundidad anestésica se monitorizó mediante narcotren. Y la posición fue en decúbito supino más elevación de la cabecera de 30 a 15 grados. Durante el trance anestésico monitorizamos la TA, el cual fue de 140-80, frecuencia cardíaca de 100, una saturación de 97%, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36.5. Recordemos que es importante ya que la hipotermia va a reducir el metabolismo cerebral y el daño cerebral isquémico, considerándose una medida de neuroprotección, pero incluso mínimos grados de hipotermia disminuyen la función plaquetaria y la alteran la coagulación. Por otro lado, no se ha encontrado evidencia de que la hipotermia reduzca la mortalidad o la discapacidad neurológica, por lo que se opta por el mantenimiento de la normotermia. Profundidad anestésica monitorizada con narcotren. Nos permite guiar las dosis anestésicas y facilitar una rápida deducción. No obstante, a veces la obtención de este registro, la colocación de los sensores a nivel frontal puede interferir con el área quirúrgica. TOF o monitorización de la función neuromuscular, principalmente para garantizar una reversión completa al final de la cirugía. Línea arterial. Esta nos va a permitir un estricto control de la presión arterial y va a facilitar las muestras gasométricas necesarias para evaluar de manera correcta la ventilación y el estado hidroelectrolítico. Su canalización se prefiere antes de la inducción en pacientes con gran efecto masa o importante comorbilidad para monitorizar mejor los cambios hemodinámicos. Una sonda vesical para medición del débito urinario, indicado por la duración de la cirugía y el uso intraoperatorio de diuréticos. Una colocación de un catéter venoso central. La mayoría de las craneotomías supratentoriales son llevadas a cabo con 2 catéteres IV de grueso calibre. Si el tumor está muy vascularizado, se debe comprobar la disponibilidad de varias unidades de sangre cruzada, un sistema de infusión rápida y un calentador de fluidos.
El catéter venoso central se emplea en los casos con alto riesgo de sangrado, embolismo aéreo y o prohibición de uso de drogas vasoactivas. La inducción debe ser suave y perseguir los siguientes objetivos: una estabilidad hemodinámica mediante una selección adecuada de fármacos y dosis para mantener una presión de perfusión cerebral y evitar la respuesta hipertensora de la laringoscopía. Se realizó con una preoxigenación con un FiO2 al 80%. Como analgesia se utilizó fentanilo a una concentración de 2.3 microgramos por kilogramo hora. Para la inducción utilizamos propofol 1.5 miligramos por kilogramo hora y un bloqueo neuromuscular con recurrino 50 miligramos. La posición del paciente se colocó en supino con elevación de la cabeza entre 15 a 30 grados. Esta posición va a favorecer el drenaje venoso, así como la colocación clavos mediante el cabezal de Mayfield. Este cabezal representa un estímulo doloroso muy importante, el cual debe ser previsto y manejado previamente con un bloqueo de escalpe. Durante el trance anestésico se realizó anestesia total intravenosa. Para el mantenimiento se usó fentanil a 0.003 miligramos kilogramo hora más o menos y un propofol a 1.5 miligramos por kilogramo hora. Como medicamentos adyuvantes se utilizó ketorolaco 30 miligramos, paracetamol 1 gramo, ondansetron 4 miligramos, dexametasona 8 miligramos. Se obtuvo un balance final: ingresos 1.635 mililitros, egresos 2.195, un sangrado de 400, para tener un balance de menos 560 mililitros. En este esquema podemos ver la duración de todo el procedimiento anestésico, desde la inducción hasta el mantenimiento y finalmente con la inducción. Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que durante todo el acto anestésico quirúrgico hay distintos puntos especiales de una importante nocicepción de estímulos dolorosos, los cuales debemos de prever para manejarlos adecuadamente y variando nuestras cantidades de analgesia. El primero de ellos es la intubación, seguido de la inmovilización mediante el cabezal de Mayfield, posteriormente la incisión, cuando se realiza el levantamiento del cuero cabelludo y colegios óseos, después la apertura de la dura madre. Como podemos ver, después de este punto doloroso, va a haber un periodo de tiempo importante donde no va a haber un estímulo doloroso importante. Es aquí donde debemos de disminuir nuestros grados de analgesia, de que no van a ser necesarios, hasta el cierre de la herida, el otro punto importante doloroso, la colocación de los apósitos y la monitorización neurológica al momento de la extubación. Al momento de la inducción se puede optar por un despertar temprano o un despertar tardío. Ambos tienen ventajas y desventajas. El despertar temprano, como ventaja más importante, tiene que se puede realizar un examen neurológico más tempranamente y hacer una reintervención en caso de que se considere necesario. Representa una transferencia más fácil hacia la UCI, estados menos de hipertensión y menos explosión de catecolaminas. Si es un despertar temprano, pues va a ser realizado por el anestesiólogo en turno, el anestesiólogo que estuvo en la cirugía, el que conoce al paciente. Desventajas: hay un poco mayor riesgo de hipoxemia e hipercapnia, mayores cambios hemodinámicos y el monitoreo respiratorio difícil durante el traslado a la UCI.
Por otro lado, el despertar tardío representa como ventajas el menor riesgo de hipoxemia y hipercapnia, una mejor hemostasia tardía, periodo de estabilización en la misma posición como durante la cirugía. Como desventajas principal, pues es que hay menos monitorización neurológica. Medidas antiedema. Como prevención, pues debemos optar siempre por una normovolemia, una euvolemia, una adecuada sedación, así como una adecuada analgesia, previniendo los estímulos dolorosos antes mencionados, una posición erguida de la cabeza sin comprometer las venas yugulares. Se puede recurrir a agentes osmóticos como el mannitol, la solución hipertónica, el manejo de esteroides, entre ellos el principal la dexametasona, una adecuada hemodinámica. Una hiperventilación a demanda antes de la inducción se puede realizar también, y anestésicos intravenosos para la inducción y el mantenimiento. Como tratamiento, se puede recurrir al drenaje del líquido cefalorraquídeo en caso de que haya catéter ventricular o lumbar, el uso de agentes osmóticos, agentes intravenosos, relajantes musculares, drenaje venoso incluso, con la cabeza posicionada arriba, e hiperventilación siempre y cuando sea leve y de manera controlada. Furosemide también se puede usar a dosis de 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo. Esta va a disminuir el volumen sanguíneo y va a descender la producción de líquido cefalorraquídeo, disminuyendo así la presión intracraneal. Se puede usar de la mano con mannitol para hacer este mecanismo más efectivo. Estas son las condiciones previas para la emersión temprana de la anestesia. Requerimos idealmente una normovolemia, una normotermia, una normotensión, puede ser una hipocapnia leve, una normoglucemia, una osmolaridad normal y un hematocrito al menos del 30%. Dentro de la anestesia cerebral, pues una tasa metabólica cerebral, sanguíneo cerebral o presión intracraneal normales, profilaxis antiepiléptica y posición adecuada con la cabeza erguida. Como conclusiones, tenemos que los tumores supratentoriales tienen profundas implicaciones en la fisiología cerebral, incluyendo alteraciones en la presión intracraneal y en la autorregulación. Los objetivos del manejo anestésico deben ir encaminados a optimizar la perfusión y la oxigenación cerebral, proveer un campo operatorio óptimo que facilite la resección quirúrgica, prevenir el daño cerebral secundario y facilitar una rápida recuperación que permita una evaluación neurológica precoz. La inducción debe ser suave, garantizar una estabilidad hemodinámica para evitar la alteración de la presión de perfusión cerebral, evitar el aumento de la presión intracraneal y mantener el control ventilatorio para evitar la hipoxia y la hipercapnia. La hipertensión arterial puede conducir a un aumento de la presión intracraneal y mayor riesgo de hemorragia en el postoperatorio. Suele observarse durante la intubación, durante la colocación del cabezal de Mayfield, durante la apertura del cuero cabelludo de una madre, la manipulación del periósteo y la extubación. El anestesiólogo debe anticiparse a estos eventos dolorosos a través de la administración preventiva de una combinación de analgésicos y/o antihipertensivos, con el objetivo de lograr la mayor estabilidad hemodinámica posible. La optimización del acceso quirúrgico puede lograrse a través de una serie de medidas encaminadas a disminuir el edema cerebral y la presión intracraneal, como son la odomoterapia, la hiperventilación, el drenaje venoso y el drenaje de líquidos cefalorraquídeo. La extubación debe ser igualmente suave, evitando la hipertensión arterial y los esfuerzos abdominales y la tos. Cualquier cambio en el estado neurológico postoperatorio requerirá una valoración de una tomografía computada urgente para descartar posibles complicaciones como la hemorragia, edema e hidrocefalia. La cirugía mínimamente invasiva y la introducción de técnicas radioquirúrgicas en auge están cambiando el manejo de las neoplasias cerebrales.